Muy buenas tardes con todos y con todas. Muy buenas tardes con los panelistas que me acompañan esta tarde. Muchísimas gracias a Ópera Latinoamericana por todo este hermoso encuentro y por invitarme a compartir esta mesa. Venimos de escuchar una mesa súper interesante sobre mecanismos de financiamiento, fundraising, y creo que algo de lo que estamos conversando en esta tarde es del constante desafío que involucra para las organizaciones culturales construir una economía o un financiamiento sostenible. ¿Cuáles son todas estas diversas fuentes de financiamiento a las que comenzamos a acceder? Pero esta mesa busca hablarnos también, o nos busca recoger de las experiencias que vamos a compartir, en este contexto de incertidumbre también financiera para las organizaciones culturales, ¿cuáles pueden ser modelos innovadores, alternativas, que se van desarrollando en los distintos campos del sector cultural y que nos permiten enfrentar esa incertidumbre, pero también desde nuestras propias experiencias, abrirnos hacia otros campos que muchas veces pueden no estar cerca al sector cultural? Me acompañan en esta mesa Ernesto Palacio, quien no necesita mayor presentación, Raquel Rivera y también Cristina Lowen. Cada uno de ellos nos va a comentar un poquito de su trayectoria, pero quisiera principalmente que nos puedan también comenzar a dar algunas luces desde su propia experiencia, tanto en sus organizaciones como en las distintas experiencias que han tenido en el sector cultural. ¿Cuáles son aquellos modelos de innovación para el financiamiento que han podido implementar y que podrían compartir con la mesa? Ernesto, comencemos contigo. Bueno, se me ha pedido que diga un poco de lo que he hecho a lo largo de mis casi 80 años. La verdad que no he trabajado nunca, porque he cantado, he hecho cantar y he organizado festivales, de manera que siempre he tenido mucho gusto hacer todo esto, no lo considero un trabajo. Pero bueno, comencé justamente en esta sala hace 58 años, cuando yo me despedí de Lima, tenía 21 años en esa época, haciendo aquí justamente un concierto de despedida, ¿no? De manera que para mí es un reencuentro con esta sala que me trae tantos recuerdos. Bueno, me fui a Italia, gané un concurso muy importante en la radio y televisión italiana. En esa época habían solo dos canales televisivos, de manera que no veía uno, veía el otro, de manera que fue una gran publicidad y de allí comencé mi carrera. Tuve la ocasión de cantar en teatros importantes como La Scala, Covent Garden, Metropolitan, etcétera, etcétera, y grabar muchos discos. Terminé de cantar en el 98 y ahí comencé, bueno, ya había conocido en el 94 a Juan Diego Flores, del cual me comencé a ocupar, primero como maestro y luego también como agente, y luego amplié mi campo de acción a otros artistas y pude realizar la carrera de gente muy importante como Juan Diego, pero Daniela Barcellona, Michele Mariotti, Ildara Brazzakov, Ricardo Frizza, en fin, gente que después está continuando a hacer una gran carrera, ¿no? Eso terminó en el 2015 porque en el 2016 comencé a trabajar en el Rossini Opera Festival. Fui llamado por el entonces intendente del Rossini Opera Festival, Gianfranco Mariotti, que me hizo comenzar como director artístico, sustituyendo a Alberto Zedda, que se quedó con la Academia Rossiniana solamente allí en Pesaro. Pero el año siguiente, 2017, Alberto desgraciadamente murió y la Academia la tomé yo, me la dieron. Y justamente ese mismo año tuvo que renunciar Gianfranco Mariotti y me dijeron que me quedara como superintendente, cargo que hasta ahora ocupo. De manera que estas son las tres carreras, ¿no?, que he tenido. Muchas gracias. Ernesto, desde tu experiencia, hablando de estos modelos, digamos, de innovación y financiamiento,
¿cuál crees que ha sido dentro por ejemplo, el Ópera Rossini Festival, el modelo de financiamiento? ¿Qué retos han encontrado al respecto? ¿Y qué innovación has visto en todos estos años de sostenibilidad de uno de los festivales más importantes? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, yo me ocupo del Rossini Opera Festival, pero también del Festival Granda aquí, en el Lima. El Festival Granda, por si alguno no lo sabe, está dedicado, porque así quise, a Alejandro Granda. Alejandro Granda fue el primer tenor que el Perú tuvo internacionalmente. Cantó en La Scala, dirigido por Toscanini, hizo infinidad de grabaciones. Fue un tenor muy famoso, que incluso yo conocí en el año 1962, año que desgraciadamente él murió. Tomé clases con él en los primeros meses que estuvo acá. Y lógicamente yo he querido que se le recuerde dedicándole este festival a su memoria. Bueno, son dos realidades totalmente distintas, porque los teatros europeos reciben un gran financiamiento de parte del Estado. En cambio, en Estados Unidos, como primero se decía, no, ningún teatro recibe de parte del Estado nada. Son los privados que donan. Pero ¿qué pasa? Que ellos pueden deducir esas donaciones de sus impuestos. En el Perú no. Yo he tratado en varias maneras, incluso cuando algún amigo estaba de ministro de Cultura, de llevar adelante la ley de mecenazgo, cosa que se comenzó a programar, pero fue bloqueada siempre por los ministros de Hacienda, que veían en eso una dificultad para el Estado, ¿no? De manera que todos los años es una búsqueda totalmente incierta la que tenemos que hacer para encontrar los sponsors. Que menos mal tenemos una señora presidenta, Fiorella Simeone, que encuentra la manera de conseguir al menos $100.000 anuales para poder hacer un título, porque tratamos de hacerlo de la mejor manera y lógicamente, como saben todos ustedes, pues cuesta, ¿no? De manera que esa es la diferencia enorme que hay entre las dos realidades. Nosotros en el Rossini Opera Festival tenemos de parte del Estado participación al FUS. El FUS es el Fondo Único del Espectáculo, que el Estado reparte entre, digamos, las tantas organizaciones artísticas que existen en Italia. Pero aparte de eso, tenemos dos leyes especiales, cada una por €1.000.000, ¿no? De manera que nuestro budget anual es alrededor de 6 millones de euros, que unido a la boletería nos permiten hacer una buena programación. Lo que pasa es que, desgraciadamente, a veces el gobierno corta estas ayudas, incluso de estas leyes especiales, porque lógicamente, ¿qué tiene? Que todo el problema último que ha habido con la gasolina, el petróleo, etcétera, y tienen que sacar dinero de algún lado para favorecer al público, a la gente, o si no, también para incrementar los armamentos para la NATO. En fin, son cosas que van saliendo, y ¿de dónde sacar el dinero? De la cultura, ¿no? Porque eso no paga, como dice alguno. Entonces, este año y el año pasado son años difíciles porque hemos tenido recortes fuertes, ¿no? Nosotros tratamos de hacer en general en 2 semanas alrededor de 36 espectáculos con 3 producciones. Generalmente son 2 nuevas producciones y una reprise. Este año, vista los cortes, hemos hecho una sola nueva producción y 2 reprises. Y además digamos, usando títulos que son farsas rossinianas en un solo acto, que no tienen coro, en fin, tratando de ahorrar, pero son obligaciones que espero. Pues el año que viene parecería que hay elecciones, de manera que el gobierno nos dará más dinero, estoy seguro.
Gracias, Ernesto. Nos acompaña también Raquel Rivera, directora del Real Teatro de Retiro, de la Fundación del Teatro Real, que viene a compartirnos también una experiencia que cuando yo la conocí, la verdad es que me pareció muy interesante, impresionante, cuando estamos justamente en un contexto como el que nos describe Ernesto, donde hay reducción de los presupuestos, donde las grandes casas o los teatros comienzan a enfrentar estas situaciones, viene una experiencia de una aventura de independencia económica. Cuéntanos, Raquel. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y a Ola y a su directorio por la invitación a presentar un caso de optimismo, ¿no? Y también nos dejaban Yalile Cardona y Lucas Yepes con un buen sabor de boca, ¿no? Todo es posible si se sueña bien, si uno se cree, ¿no?, su propósito. Lo primero, quería contextualizar qué vengo a presentar. Por un lado, el Real Teatro de Retiro, que es un proyecto, no es un teatro, sino es una confluencia de dos alianzas. La voluntad de la Fundación del Teatro Real, que, como todos ustedes conocen, es, bueno, y también nos hablaba Guillermo Larraín, ¿no?, sobre ese segundo modo, ¿no?, de gestionar una casa de ópera a través de una fundación muy sólida. Pues esta es la Fundación del Teatro Real, que es la fundación para la cual trabajo, que aúna su voluntad con la voluntad del Ayuntamiento de Madrid. He preparado una presentación breve porque creo que merece la pena, pues bueno, el hablar de un joven teatro de 3 años y que viene a cumplir la misión social del Teatro Real y el compromiso del teatro con la sociedad, que además no es algo random, algo baladí, algo que se le haya ocurrido a alguien por alinearse con ningún tipo de propósito solo de financiación, sino que está en el plan estratégico de la Fundación del Teatro Real, que es el compromiso con la sociedad, con lo cual el Real Teatro de Retiro es el escenario de un compromiso con la juventud, con la infancia, con la formación y con el cambio, con la teoría del cambio. Si queréis podemos ir avanzando. Vale, fantástico. No quería ser yo la... Este es un vídeo que no sé. Bueno, les había preparado un vídeo, pero no sé, Florencia, cómo activarlo. Bueno, mientras se activa este vídeo en el que querría mostrarles un poco la arquitectura del edificio, porque es un espacio increíble que en esa Madrid romántica, a mediados del 19, un visionario a la altura de Jeff Bezos pensó que cerca de la estación de Atocha y en la proximidad de la carretera de Valencia y con la pujanza económica del Madrid de mediados del 19, hacía falta un gran centro logístico de intercambio de bienes. Como buena idea romántica, fracasó, se arruinaron estrepitosamente y este edificio y todos los adyacentes, que eran 12 edificios, pasaron a manos públicas, al Ministerio de la Guerra. Y el edificio que hoy alberga el Real Teatro de Retiro era un almacén de artillería que pasó, después de estar en manos del ejército, a manos municipales y a través de un ejercicio de preservación del patrimonio increíble, de manos del estudio de arquitectura de Rafael de la Hoz, es un ejemplo de cómo a través de los usos culturales se puede también preservar no solo el patrimonio inmaterial y la música y la ópera, sino que podemos, uniendo fuerzas, transformar y preservar el patrimonio material también. Por eso que uno de los pilares fuertes también del Real Teatro de Retiro es cómo se resignifica a través de la misión social del Teatro Real un edificio que
como decía antes, es un edificio municipal que no se sabía muy bien qué hacer a nivel contenidos y tenían ellos una necesidad que era dotar de contenidos. Nosotros en el Teatro Real teníamos una necesidad que era hacernos con un continente, con lo cual a través de la cooperación pudimos hacer un match perfecto Ayuntamiento de Madrid y Teatro Real para este proyecto que hoy les voy a presentar, o le estoy presentando. Schiller, ¿no? En las cartas para la educación estética del hombre, en la tercera, nos habla de del poder transformador y emancipador de la belleza, ¿no? Es a través de la belleza como se llega a la libertad. Pues bien, quería empezar con esta cita porque todo el proyecto, tanto de la Fundación del Teatro Real como el proyecto del Real Teatro de Retiro, está muy anclado en un principio fundamental del Estado de Cultura, que es esta forma política. Hoy Ramiro Osorio nos daba esta lección magistral de Derecho de la Cultura y cómo el derecho es la mejor herramienta de intervención para realizar cambios estructurales, para que la cultura pase y alcanzando modelos de financiación y de gobernanza efectiva, ¿no? Uno de los padres, ¿no?, de esa idea del Estado de Cultura es Schiller, que ya nos habla del Estado de Cultura y del Estado estético. Idea que luego vendría yo a reflexionar también mucho y a desarrollar en mi tesis doctoral y que ahora también recuperamos en el Real Teatro de Retiro y alineándonos con el nuevo contexto del derecho internacional de la cultura nacional, que tras ver cómo la pandemia nos dejaba asolados a nivel económico, pero solo había un asidero para no morir solo físicamente, sino espiritualmente. Ahí las instituciones culturales dimos la respuesta más eficaz, a pesar de las dificultades, para mantener la dignidad y la supervivencia espiritual. Ahí, en el contexto legislativo español y después pasó a contexto UNESCO, se declara por primera vez la cultura como un bien básico y de primera necesidad. Vimos performance en Holanda de cómo para poder abrir un teatro ponían una peluquería dentro, porque la peluquería era un bien básico. La cultura, cerramos nuestros teatros, nuestras bibliotecas y nuestros museos. Ahora ya no. En el contexto internacional estamos ya hablando de bien básico, mundial y de primera necesidad. ¿Qué hacemos en el Real Teatro de Retiro? Considerar que el arte es un derecho humano y siguiendo los postulados del derecho a la cultura, que están basados en la libertad de creación, la autonomía de la cultura y la administración pública cultural. Otro postulado del Real Teatro de Retiro es la excelencia para niñas y niños. Siempre pensamos que vamos a generar públicos a través de subproductos y que algún día llegará un niño que se vuelva loco y vaya al Rossini Opera Festival. No va a pasar. Si no educamos desde la excelencia, no vamos a hacer ningún tipo de público del futuro y además es público del presente. Los niños son sujetos de derechos como todos los que estamos aquí. Otro concepto básico del Real Teatro de Retiro es que creemos que la cultura es un motor de inclusión, educación y cohesión social. Tenemos 4 patas de acción, que es la actividad social a través de la agrupación musical inclusiva del Teatro Real, la actividad formativa. Creo que el Teatro Real se puede enorgullecer de tener uno de los programas formativos más alineados también con las nuevas tendencias en políticas públicas culturales en materia de desbordamiento de los muros de la institución. Si estamos esperando en casa a que venga la gente a nosotros, olvidémonos, no va a pasar. Tenemos que superar la idea del marketing y los públicos a ir al derecho público y a fomentar precisamente la educación para que los niños y niñas puedan venir. ¿LOGA qué es? Es un proyecto de formación de profesorado que el reto es que una clase de educación primaria o secundaria, todo su currículo se va a alinear en un propósito común desde la indagación del propósito individual de cada uno de los niños y se convierten en una compañía de ópera y la representación de fin de curso
pues es modesta, seguramente en términos de lo que estamos acostumbrados a ver en el teatro, pero fortísima a la hora de educar en la educación artística, y no solo, sino en valores y en cohesión social. Esto lo hacemos en colaboración con las consejerías de educación de Galicia, Murcia, Valencia y Comunidad de Madrid. Por supuesto, el centro es la actividad performativa, que hacemos 4 ciclos, que eran el Real Junior, hacemos ópera, hacemos ballet, hacemos cuento musical, todo al mejor nivel que podemos con nuestro marco presupuestario. Otro ciclo que es Te suena, que vincula el Teatro Real con el Real Teatro de Retiro, y es un grandísimo proyecto de mediación. También hacemos unas políticas de acceso y de resignificación del Teatro Real a través de una política de precios imbatible. Pasamos los mejores títulos del Teatro Real en un ciclo que se llama El Real en pantalla a 3 euros. En el palco real no se ve también la ópera como en el Real Teatro de Retiro, y a través de ese precio. Y Mini Clásica, que abrimos un ciclo para bebés. Y, por supuesto, todo esto hay que pagarlo, y hacemos eventos corporativos, intentamos hacer los menos posibles y de máxima calidad. De esta manera cerramos el círculo de la actividad, que son estas 4 patas. Pero ¿qué hay detrás del telón? Todo es muy bonito, todo parece que se hace solo y se paga solo, pero no es así. Detrás, por un lado, está el Teatro Real. Hoy ya nos hablaba Guillermo Larraín de la diversificación financiera. En la exposición que les traigo, que ya voy a hablar solo 2 minutos, la primera clave del éxito es la diversificación. ¿Qué nos permite al Teatro Real esta diversificación? 1, ser libres. Hablaban a Guillermo, sí que no estoy de acuerdo en una cosa, hablaba de diversificación financiera y, por otro lado, de autonomía. No es así. Al tener la financiación tan diversificada en el directorio, podemos y debemos, desde el comité de dirección y la parte ejecutiva, tomar las mejores decisiones, con independencia de los intereses de unos y otros, que ahora vamos a ver hasta qué punto está atomizado en esta virtuosa estructura financiera de un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio financiación privada, un tercio venta de entradas y abonos, y un tercio patrocinio y mecenazgo privado. ¿Y hacia dónde, a qué nos lleva realmente? ¿A dónde nos tiene que llevar esta autonomía en la gestión? A la libertad de creación. Porque ¿para qué estamos ahí? Para garantizar que la ópera se siga haciendo, que los artistas sigan creando ópera. Si no, para eso mejor nos vamos a gestionar una fábrica de coches. En realidad todo está puesto a disposición de los artistas para que sigan creando libertad sin cortapisas ni censuras. Muy rápidamente, esta es la estructura financiera del Teatro Real. Tenemos una financiación de prácticamente 71 millones de euros, de los cuales solo 26 millones responden a la administración pública. Está muy bien porque, bueno, hay una democracia, digamos, y no hay, el Ministerio de Cultura aporta 15 millones, la Comunidad de Madrid 4,5 prácticamente, el Ayuntamiento 3. Luego tenemos una cohorte de patrocinadores y mecenas sin los cuales no podríamos funcionar, con una aportación de 15 millones, y el público. Realmente todo esto tiene sentido si seguimos siendo relevantes, si nuestras propuestas artísticas siguen siendo importantes, y ahí están las cifras de ventas, ¿no? 23 millones y otros ingresos, sobre todo, vienen de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El Real Teatro de Retiro, la segunda clave es la cooperación cultural. Sobre esta base tan sólida que es el Teatro Real, ¿a quién rayos se le ocurre en el año 2023 abrir un teatro para el impacto? ¿A un loco o a un visionario? ¿O a una persona que se quiera arruinar? ¿O a alguien que sabe establecer lazos cooperativos? Esto es lo que hemos hecho. Gracias a esta estructura que les comentaba a través de un convenio a 8 años, que tenemos una estabilidad presupuestaria muy importante para dar un servicio público que sin este marco legal no podríamos dar jamás, y lo mismo, para garantizar la libertad artística y el acceso
a la ópera de niñas y niños. Sí. Nada, aquí muy brevemente, esto sale poco a poco. Ven aquí la estructura del Real Teatro de Retiro, que es como una casita. Me gustaba hacer una cosa muy de niños, un Lego duplo, que aquí ven ustedes que bueno, es toda una suerte el poder tener una estructura que el ayuntamiento aporta un edificio, el mantenimiento, limpieza, además 1,5 millones de euros, pero ya por ingresos propios ya vamos generando 1.400.000. O sea que bueno, aquí tienen una evolución de cómo han sido las ventas, que creo que no es nada baladí, ¿no? En solo 2 años. ¡Ay! Perdón. Gracias. La evolución desde que abrimos en el año 23 hemos prácticamente duplicado, ¿no? Las ventas, y aquí lo dejo porque esto es la foto de Eloy, pero a mí lo que realmente me interesa y lo que hemos visto es el reto del mañana, que luego ya veremos en la siguiente. Muchísimas gracias, Raquel, por esta presentación. Es un ejemplo que nos da para seguir conversando en la segunda ronda que vamos a comentar. Quisiera darle el paso a Cristina Lowen. Cristina es CEO de la Asociación de Ópera Canadá y también viene a contarnos un modelo de innovación que creo que va a generar también muchas preguntas, que parte un poco desde el financiamiento social, algo que en América Latina no hemos explorado mucho, en realidad, diría muy poco. Entonces, Cristina, por favor. Thank you. And thank you very much for the invitation to be joining this panel and to be sharing the stage with my wonderful panelists, Raquel, and it's just a pleasure to be here. The Association for Opera in Canada is a national arts service organization. We have 24 opera companies in our membership. We also have a number of other members that are university and artist training programs. We have individual memberships, business memberships, as well as artist memberships. I wanted to talk a little bit about context for the opera sector in Canada, because we do a lot of collaboration with our international colleagues, with Opera Latino America, with Opera Europa, with Opera America. And I think when we start talking about innovative funding models, we're often looking at the pie chart. And thank you, Raquel, for bringing the pie chart. The revenue mix, and it's always a division between earned and ticket sales, and I have something flying around me. Earned revenue, public revenue, and private revenue, and of course we're all familiar with the European model being very heavily public funded, and the U.S. model being very heavily or more heavily weighted towards private funding. And in Canada, we actually have a little bit more of a balanced approach on the side of earned revenue and public revenue. Both of them are about 27%, and then the balance is made up of philanthropy and fundraising, so private sources. So we're very close to the 33, the 1/3 mix that you were talking about. But when we look at these divisions of revenue on our statement of operations, there's always a missing piece of the pie, or often a missing piece of the pie. And this is one of the things that we've been looking at that we call social finance, which is repayable capital, or in other words, loans. And loans are actually key building blocks for the development and growth of almost every single organization in every industry except for the arts, including the not-for-profit sector. So in the not-for-profit sector, it's called social finance, and it's described as activities that generate outcomes that lead to both financial and social outcomes. So I'm sure you've heard of things like social return on investment. Because they're loans, of course, they also have to generate a financial return, because that loan eventually will need to be paid back. And at the AOC, we've been actively engaged in exploring how social finance can help our members and help the opera sector. And we're actually really uniquely qualified
through three conditions that make us, situate us really well for this exploration. And I want to tell you the story about some of those three things. And I'm going to start out with something that happened in 2016 when our members voted into effect a new strategic plan where they asked us to help create a framework that, for describing opera's civic impact. So it was an advocacy initiative. They really wanted to be able to talk about the benefits that opera brings to society, to communities, through the artistic experience, through education and access. It was a 5-year strategic journey. It was a lot of learning, and we did end up with this opera civic impact framework that has 5 domains. The first one being the artistic experience, of course, first and foremost. Education, community, access, and truth and reconciliation, which is how Canadians reconcile with our troubled past, with our troubled past, with how Indigenous people were treated in Canada when Canada was colonized. So we have a framework for measuring social outcomes, which is really important for social finance opportunities. The other condition that we have that made us well suited to this exploration was the fact that we actually have some money. This is very unusual, but we are a 26-year-old organization, and when our association first came into existence, we were granted a $2.5 million grant from our public funder to invest or make grants for new opera creation. It was called the Canadian Opera Creation Fund, and it lasted for 12 years, and we completely granted out the corpus of that grant, and it resulted in the development of many wonderful new works of Canadian opera. There was a residual effect, of course, because when you hold $2.5 million for 12 years, that money is going to generate some interest. So we did have some residual money, and we've been holding on to that. And the board of directors of the AOC have been very invested in ensuring that we find a renewable use of those funds. And we think we found that in our exploration of social finance. And then the last thing that made us really well situated to the social finance exploration is the fact that we have proof of concept. And we have proof of concept in social finance in opera because we've actually been making loans ourselves already. So we are an investor in our own sector. We have a program called the Co-Production Loan Program. And we've, so far to date, have loaned $450,000 out to our members for co-producing activity. We have financed 2 co-productions to date. So we've had a 5-company co-production of La Traviata, and just recently a 2-company co-production of Rigoletto. We are currently looking at, how we can grow and expand on this program. We're at a bit of a fork in the road. We can continue with the resources that we have, or we can decide to go deeper, and we can uncover and discover more natural uses of social finance in opera, and we can do that at the same time as we actually also start building our fund so that we have more money than we actually have right now and are able to make more loans that can then be repaid and regenerate and continue to have positive impacts and outcomes for the opera sector. Muchas gracias, Cristina. Yo quería volver a Ernesto para que nos comentes un poco más sobre todo este modelo también del mecenazgo, desde tu experiencia también. ¿Cuáles crees que son como claves para en nuestro sector construir relaciones sólidas de largo plazo y no aportes ocasionales que permitan reducir esa incertidumbre, pero que generen una fidelidad, un vínculo con el festival, por ejemplo? Sí, digamos que, como he dicho antes, este trabajo lo hace nuestra presidenta Fiorella Simeone, que se las estudia todas para encontrar siempre la posibilidad de tener un buen grupo
de sponsors que se repiten durante los años, porque digamos que el buen logro de estos espectáculos hace ver que es plata bien invertida, ¿no? Y de hecho, estos sponsors aumentan, así como el público aumenta, pero como digo, si tuviéramos esa ley de mecenazgo que pudiese permitir a los que donan de poder deducir de impuestos, sería todo mucho más fácil. Yo quería decir una cosa a propósito de Pesaro. Bueno, Rossini, que compuso 39 óperas, se retiró muy rápido de la composición y se fue a vivir a París, donde dirigió el Teatro de los Italianos, invitando a jóvenes compositores como Bellini o Donizetti o el mismo Verdi, y se volvió un hombre muy rico, pero muy rico. Y cuando hizo testamento, dejó toda su fortuna a la municipalidad de Pesaro. Entonces se creó la Fundación Rossini, se creó el conservatorio también, pero se creó la Fundación Rossini, que no es el Rossini Opera Festival, y que se ocupan de la parte filológica, ¿no? Ellos se ocupan de hacer las ediciones críticas, ¿no? El Tancredi que estamos haciendo aquí en Lima es con el material de la Fundación Rossini, es la última versión corregida y oleada y sacramentada, como se dice, de parte de la Fundación, de manera que es el mejor material posible, pero lógicamente ellos lo alquilan, ¿no? Lo alquilan y eso cuesta también, de eso viven, ¿no? De las entradas. Nosotros como festival estamos trabajando muy cerca con ellos porque apenas tienen pronta, lista una nueva partitura, puede ser una ópera, puede ser una cantata, una misa, etcétera, etcétera. Nosotros la ponemos en escena. De manera que esta es la colaboración que existe en las varias agrupaciones musicales que hay en Pesaro. Pero nosotros, como Rossini Opera Festival, nos dedicamos también al público de mañana y para eso tenemos un proyecto que se llama Crescendo per Rossini, donde se va a las escuelas, ¿no? a presentar las óperas que se van a hacer en ese año, y después los chicos que han estudiado y sabido todo de los detalles de cada ópera, vienen a nuestros ensayos generales. Y bueno, a los ensayos generales también hacemos venir a los que están en la cárcel, no como castigo, pero digamos, es una forma de cooperación social que creo que es interesante y lógicamente llevamos adelante el proyecto que tiene ahora últimamente muchas más repercusiones porque se están haciendo conciertos con los chicos, en fin, se prepara mucho el público de mañana. ¿Qué pasa? Que Rossini no es el compositor más famoso, ni tampoco el que tiene mayor público en el mundo. Rossini es para muchos un desconocido, sobre todo por el Rossini serio o por tantas óperas que ninguno conoce. Se conocían más fácilmente 3 o 4 títulos de las óperas cómicas de Rossini, entonces se iba al teatro a reírse, ¿no? No a escuchar una buena música. Y últimamente, justamente por mérito del Rossini Opera Festival que nació en el 1980, se han puesto pues todas las óperas de Rossini, que hay algunas que tienen Ricciardo Zoraide, Demetrio Polibio, Eduardo y Cristina, ¿quién las conoce, no? Pero son a veces descubrimientos para muchos, ¿no? Y el público rossiniano en el mundo está formado, nuestro público, casi un 70% de extranjeros, que vienen todos los años a Pesaro, ¿no? Los italianos prefieren ir al mar, a la playa, en ese verano,
pero digamos que es una enfermedad, la rossiniana, digamos, una enfermedad que no, digamos, no se cura fácilmente y que tiene pues su momento de participación en el Rossini Opera Festival. Y la verdad que justamente porque es un autor menos conocido y más para paladares finos, digamos, es que es tan difícil encontrar sponsors, ¿no? Si fuera un festival como Arena de Verona, donde hacen óperas de todos los autores, con grandes escenarios, ¿no? Lógicamente encuentran más fácilmente el apoyo financiero. Nosotros teníamos un sponsor histórico, Scavolini, que ya pero desde hace algunos años ya no dona más, ¿no? Es una pena. Hay mucho trabajo por encontrar sponsors, los tenemos todavía, sí, el Banco Intesa, por ejemplo, pero son donaciones limitadas, ¿no? Se está tratando de conseguir y ojalá que sea. Si alguno tiene algún sponsor que comunicarse, les doy mi teléfono. Muchas gracias. Sí, nos has hablado un poco de un aspecto fundamental que además creo que es parte del objetivo de la red, que es la cooperación cultural también, que es un mecanismo entre los organismos para también trabajar el tema financiero, la formación de nuevos públicos, pero junto con tener un público cautivo, que es el que tiene el Rossini, un público ya fidelizado, ¿no? Y bueno, la estrategia de fidelizar sponsors y donantes año tras año, que es algo que todos hemos ido aprendiendo a hacer también. Estos son factores como elementales y yo quiero saltar a la experiencia de Raquel porque creo que esta decisión de generar la fundación del Real Teatro de Retiro, ¿lo dije bien? No. La fundación es la Fundación del Teatro Real. La Fundación del Teatro Real que genera genera el Real Teatro del Retiro. Pero quiero que nos comentes un poquito de cuán clave o estratégico ha sido, ya que estamos además estos días hablando de gobernanza y de liderazgos, el tema del planeamiento y el tema de una visión a largo plazo, desde el board de directores, desde hacer esta inversión también como un mecanismo para generar autonomía, no es algo que rápidamente vaya a generar los números en verde. Entonces, esta visión a largo plazo y el planeamiento, ¿qué rol han jugado en el camino que estamos viendo ahora bastante positivo? Todo. El planeamiento es la base de toda acción, es evidente, ¿no? Ya la Fundación del Teatro Real se dotó de un plan estratégico 2025 en el que ya incorporaba como tercer eje el compromiso social del Teatro Real. Entonces ya se fueron poniendo las bases para ese crecimiento a través de ese pacto ciudadano, que es, en eso consiste en un plan estratégico, que un directorio se dota de unos objetivos que en transparencia traslada a la sociedad para que sepan exactamente en qué nos gastamos sus dineros. Es una ley entre las partes, con lo cual ese planeamiento a medio largo plazo para nosotros fue completamente básico a la hora también de la financiación del Real Teatro de Retiro. Es que si no, no existiríamos, ¿no? Si bien el convenio es máximo 8 años y luego habrá que pensar otras maneras, ¿no?, de colaborar, pero bueno, también el marco jurídico establece que no puedes hacer un convenio que pase de estos 8 años, pero sí que está el plan estratégico, que es una voluntad a mucho más largo plazo. Y ahí es donde la inversión es más segura, ¿no?, en ese largo plazo. Cristina, nos has hablado de un modelo que, como comentaba, no es muy conocido y me parece una apuesta muy interesante. ¿Cuáles han sido las capacidades institucionales, legales, pero también las capacidades de las mismas agrupaciones o teatros que se han tenido que ir desarrollando para
comenzar a incorporar la inversión social, los préstamos, estas capacidades financieras de entrar en este mecanismo? We are on the precipice of understanding what the legal frameworks are going to be to establish a larger fund. At the moment, because the fund is quite small, it really just consists of our accumulated net assets, and it is restricted. We have a portion of it that is a board-designated operating reserve. We have another part of it that has been policy applied to the co-production loan program. And so when funders see our balance sheet, they don't just see an organization that has, a lot of money, and sometimes that's not a very good thing, because sometimes funders will look at that and they'll say, well, you don't need money because you have money on your balance sheet. And so we have to be very specific about what each of those investment or what the assets consist of. So we do have very specific tranches. Our board designated operating reserve is there, and of course that is something that grew over the COVID years. And then the co-production loan program is something that cycles every 2 to 3 years. So I don't want to make it sound it's $450,000, but that was 2 loans. So it's really only $250,000 that cycles every 3 years. As we grow the fund, we do need to seek things like the legal opinion. Is this something that we want to keep in-house? Do we want to become 2 organizations? What kind of expertise do we need on our board in order to manage this kind of fund? Do we need to have an advisory group that consists of people with a financial background? These are all questions that are on our agenda for the next 3 to 4 years, and as we continue to pursue this path. Muchísimas gracias. Quisiera dejar estos comentarios abiertos para abrir las preguntas al público. Tenemos 5 minutos, 7 minutos, ¿no? 5 minutos, me dicen. 5 minutos para preguntas a nuestros panelistas y estas experiencias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por las charlas que estoy recibiendo. Realmente estoy muy agradecida. Mi pregunta es la siguiente. Muchas agrupaciones artísticas emergentes se enfrentan a una etapa inicial en la que aún no cuentan con trayectoria suficiente para acceder a grandes fondos, patrocinios o mecanismos de financiamiento. Desde su experiencia, ¿qué estrategias consideran más efectivas para construir sostenibilidad económica y credibilidad institucional durante estos primeros años? So you make a really good point. It's very difficult for emerging artists. It's very difficult for small companies and independent companies. Our co-production loan program is by nature very fitted to the needs of a large or mid-sized opera company. But one of the things that we want to explore as we iterate the fund and grow the fund is the possibility to be able to create loans for some of our smaller and independent companies that are half grant and half loan. In the social finance world, they call these groans. I don't know if that translates. But that is something that we are looking to model, because the smaller companies, independent artists, often don't have the base. They don't have the core operating support. They don't have the predictable funding year over year. They often need to apply for project grants just to achieve a project, but how do you pay yourself? So that's why we want to make sure that we have a product within our fund that would be able to respond to the needs of all of our members, which include the small and independent ones, and then the grant portion would be able to be the non-repayable portion, and then the actual loan in order to advance the actual social project.
Sí, retomando un poco la pregunta y la respuesta de Cristina, a mí me gustaría llevar la respuesta a un plano, a un concepto básico que llevamos manejando toda la tarde, incluso esta mañana, que no se mencionó y es la idea de valor. Creo que ese mecenas va a venir corriendo si le da valor a lo que hacemos. Esto me inspiró la pasada semana, que en Madrid era una locura, entre la visita del Papa León XIV, por un lado, con 1.200.000 personas acudiendo a una misa y en paralelo Bad Bunny llenando durante 10 días seguidos un estadio. Y luego se vieron en el Bernabéu los dos y pensé, ¿cómo es posible que dos fenómenos congreguen en una misma ciudad a tantos millones de personas? La idea es el valor. Ellos no necesitan un préstamo. ¿Por qué? Porque han sabido conectar con la sociedad. Son elementos simbólicos de cohesión. Y para rematar, o sea, yo querría hacer mucho hincapié sobre la idea de valor, que si no lo tienes desde joven nunca lo vas a adquirir, nunca te vas a vender, nadie te va a financiar. Ese valor, además, hay que gestionarlo desde dos vías. Desde el derecho público, a través de un sistema público de cultura que garantice que ese valor llega a todo el mundo, así como llega la sanidad, llega la defensa, llega la educación. En España ya tenemos la primera ley de cultura, de sistema público de cultura, para hacer que ese valor llegue a todos, a través de la Administración Pública Cultural. Y ahí le llegará a los jóvenes emergentes la financiación adecuada. Pero otra idea, que el valor se cotiza en alza en el mercado. La ópera como producto, no hay que tenerle miedo a gustar y a forrarte. Al revés, a todos nos gusta tener la financiación adecuada para hacer una ópera como la de ayer, un Tancredi, increíble, con la mejor escenografía y las mejores voces. ¿A quién no? La ópera como producto se va a liar, si lo hacemos bien, la cultura vale, a través de la nueva economía de impacto, social funding, los incentivos fiscales, es decir, tenemos que ir con los jóvenes más allá del marco habitual de financiación, esas tres tripartito del que hablé, para ir a la financiación del mañana a través de la idea de valor, vía el derecho público y el derecho privado. Y por último, ya hablé de economía de impacto, préstamos reembolsables, deducciones fiscales y el marketing y la comunicación como herramienta esencial para garantizar los derechos culturales y que ese artista que tiene valor y lo sabe, venda. Si esto pasa, la ópera, la música y la cultura está a salvo. Si no tenemos valor, más vale que nos metan en una vitrina, que seamos el Mali, un museo, y que nos dejen de financiar, porque tenemos que valer, creo yo. Agregaría un punto que me parece importante y que está como cruzando toda la línea, que tenemos que hablar también con nuestros sponsors, mecenas, financiamiento público, inversores, de la importancia de poner recursos en la profesionalización y en la transparencia de cómo utilizamos los recursos. Si no podemos invertir en equipos, si no podemos invertir en un gasto eficiente, en auditorías o en solo tener el trámite para obtener donaciones, que ya implica, digamos, una inversión de recursos, tampoco vamos a dar el siguiente paso. Y hablar de invertir en las capas de gestión financieras de nuestras organizaciones es también parte del planeamiento, de la gobernanza y poder rendir cuentas de la mejor manera. Si podemos rendir cuentas de una mejor manera, los recursos van a seguir aumentándose. Pero hablar de que tenemos que invertir recursos en esa capa de nuestras organizaciones es fundamental y es también una labor a veces pedagógica con nuestros sponsors que no ven todo ese back office que es fundamental para la sostenibilidad de las organizaciones. No tenemos más minutos, pero estoy segura que vamos a tener a nuestros panelistas en distintos momentos de la conferencia, así que les pido que les demos un gran aplauso por esta increíble mesa. Muchísimas gracias.
conectemos